Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. Pues nada, aquí estamos los tres ya reunidos para darle un poco al tema. Saludar también aquí a MS Carnivore, que hablo bastante con ella. Y nada, pues bueno, pues cuando queráis le damos al directo. Os dejo que os presentéis, como lo hacemos desde mi cuenta, pues para que no os conozca, pues eso, empieza si quieres Fernando, que has entrado primero, y, y eso, te dejo la palabra. Me parece bien, Josema. Bueno, pues yo soy Fernando. Tengo muchas cosas, pero para lo que nos concierne esta noche, soy entrenador personal, especialista en biomecánica del ejercicio y tal. Estoy terminando actualmente dietética y nutrición y soy un apasionado pues de los estudios científicos, el tema de fisiología y bioquímica y todas estas cosas, ¿no? Un poco a nivel científico. Ajá, Vale, perfecto, pues dale Alejandra. genial, Fer. Gracias, Josema. Bueno, yo soy Alejandra Lufrano. Eh, yo soy health coach y también me dedico en Instagram a divulgar acerca de la salud integral, la alimentación, el ejercicio, el entrenamiento, el ayuno y acabo de terminar un máster en nutrición clínica y endocrinología. Y bueno, nada, hacemos muchas cositas, pero a eso me estoy dedicando actualmente. Muy bien, pues nada, pues yo para el que no me conozca, que se haya conectado desde vuestras cuentas, pues lo mismo, pues un poco como ellos, me dedico a divulgar, soy deportista, estudio de nutrición y bueno, subo contenido y tal y ayudo a deportistas y a gente de todo tipo pues a una correcta alimentación y a sanar y bueno, hacemos un poquito los tres, un poco todos tenemos un poco en común, ¿no? Y bueno, Y somos bueno, grandes amigos de aquí de Instagram sí, y divulgamos contenido de valor desde hace mucho tiempo y estoy muy feliz de haberlos conocido durante todo este tiempo a través del Instagram, ¿no? De momento, de momento. De momento, pronto nos reuniremos. Sí, Por muy ahí bien, pues estaba Mark, que estuve sí. con él hace unas semanitas en Andorra. Saludos, Mark. Pues nada, si os parece, empezamos con el contenido, un poco lo que es, vamos, el diseño que hemos generado entre los tres, un poco a modo guión. Y bueno, pues para empezar, queríamos comentar un poco lo que es el diseño humano. Está diseñado, o sea, para ingerir un tipo de alimentación, ¿no? No vale cualquier cosa porque luego sabemos que todo lo que no, nuestras células, digamos, no estén preparadas para recibir, pues al final acaba enfermándonos, ¿no? Entonces, si quieres ver, como has empezado tú, comienza tú con lo del diseño humano y la base de alimentación que debe ser, ¿no? Pues ingerir comida, proteína y grasa animal complementada con vegetales, ¿no? Y sin Bueno, más, pues te dejo. sí, un poco lo que tú comentas, ¿no, Josema? Al final, quiero puntualizar que esto es nuestra opinión, ¿no? Hay gente que evidentemente opinará y discrepará con nosotros y dirá que es cierto que una alimentación vegana se puede llevar y yo considero que si se sabe llevar, pues quizás haciendo las cosas bien hay personas que sí las pueden llevar, ¿no? Pero desde mi punto de vista no es algo para todos los públicos. En relación a lo que no es algo para todos los públicos que no conozcan cómo estipularla, cómo hay que mezclar los nutrientes para aportar el pool de aminoácidos adecuado, que no sepan hacer el tratamiento adecuado en determinados alimentos para quitar antinutrientes y una serie de historias que hay que hacer con suplementación y demás. Entonces, bien es verdad que a nivel fisiológico hay determinadas cosas como enzimas y otro tipo de aminoácidos que si bien no son esenciales, sí que nacen a partir de, por ejemplo, la taurina, o sea, se genera a partir de la metionina y la cisteína, ¿no? Pero claro, si tú no aportas taurina sistemáticamente vas a estar agotando los depósitos de metionina y cisteína, con lo cual al final vas a generar un déficit de esos tres tipos de aminoácidos, ¿no? Pues uno por agotamiento, porque los estás utilizando para la producción de otro tipo de aminoácido, y otro que no introduces, con lo cual agotas los demás, ¿no? Entonces, luego podemos hablar también pues, de la vitamina B12, que mucha gente dirá, pues bueno, que la puedes suplementar, pero bien es verdad que la vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal. Entonces, al final, la nutrición que yo considero que se debe de llevar es una nutrición, como tú bien decías, Josema, fundamentada en
proteína de alto valor biológico, proveniente de animales, grasas, evidentemente grasas saludables, que la gente tiende a confundir todo tipo de grasas, y grasas hay una barbaridad, ¿no? Podríamos segregarlas entre monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas, pero es que luego dentro de esas hay diferentes cadenas, dependiendo de los enlaces de hidrógeno que tienen y una serie de historias, ¿no? Entonces, no todas las grasas son iguales, no todas las grasas valen para lo mismo, pero es evidente que todo lo que son grasas que provienen de alimentos naturales, pues son saludables para el ser humano, porque es de lo que venimos alimentándonos desde hace millones de años, ¿no? Y luego, evidentemente, claro que hay que consumir vegetales, más que mucha gente lo confunde por la densidad de nutrientes que el vegetal tiene, más que eso es por la fibra que aporta a nivel de microbiota, ¿no? Pues al final las fibras, la fibra, curiosamente, a nivel de microbiota se transforma en ácidos grasos de cadena corta, en butirato y en propionato, que se dedican a nutrir esas células del colon, los colonocitos o los enterocitos, y más que nada se consume vegetal para esto. Es verdad que incrementa la densidad de nutrientes a la hora de introducirlo, pero realmente los nutrientes como densidad como tal que lleva un alimento vegetal son sustancialmente menores a un alimento animal, ¿no? Entonces, para aportar lo mismo que lleva en densidad un alimento animal, prácticamente no seríamos capaces de comer lo suficiente con alimentos vegetales. Y al final eso, aunque parezca que no a la larga, va generando una pequeña deficiencia en micronutrientes y en vitaminas que puede desembocar, si no se lleva bien la dieta vegana, en diferentes problemas, ¿no? Que es precisamente mucha gente entra en esta dieta por moda y porque cree que es más saludable, y sin embargo a la larga lo que está generando es un déficit de nutrientes con la consiguiente desnutrición que desajustará el metabolismo y demás. Ajá, pues muy bien, pues una gran introducción, Fernando. Como comentabas, la densidad nutricional es clave y bueno, pues tristemente, aunque algunos piensen que no, pero al final la proteína o la grasa animal tiene mucha más densidad nutricional que los vegetales, ¿no? Pues nada, Alejandra, continúa si quieres el pequeño inciso este. Sí, fíjate, estamos claros que el ser humano realmente está diseñado o no está diseñado para comer nada más una alimentación de tipo vegetariana, sino más bien una alimentación orientada omnívora, ¿ok? Orientada a el consumo de proteína animal. ¿Qué pasa? Que definitivamente hay muchas modas, sabemos que a ver, no es que nosotros nos vamos más hacia la dieta cetogénica, la dieta baja en carbohidratos. Sin embargo, hay muchos enfoques nutricionales, muchos tienen pro y contras, pero definitivamente lo que veo en la dieta vegetariana, vegana, es que básicamente hay una desproporción. Es muy difícil llegar a los macros de proteína llevando una alimentación vegana, vegetariana. Veo súper clave las personas que deciden, porque se respeta, ¿no? A las personas que deciden llevar una dieta vegetariana o vegana. Definitivamente, si la deciden llevar, yo lo que recomendaría, no sé si ustedes están de acuerdo, es que la lleven guiada por un nutricionista y que sea bien planificada, porque es muy, muy complicado llevar o llegar a los macros de proteína y a los aminoácidos esenciales simplemente con proteína vegetal. Por otra parte, veo muy importante recalcar la deficiencia de omega 3. ¿Okay? Es importante destacar que en una dieta vegetariana los niveles de omega 6 pueden subirse muchísimo y el ratio omega 3, omega 6 va a estar bastante alterado. Entonces es importante suplementar, por supuesto, con omega 3, ya sea con, con este omega 3 que es vegano, basado en algas, ¿no? Y otro problema que veo también es que se aumenta mucho el consumo de carbohidratos. Entonces hay una desproporción en cuanto a los macros de proteínas, grasas y carbohidratos, siendo el carbohidrato el que prevalece. Entonces eso ya sabemos que es un problema. Las personas
personas que hacen una dieta vegana, vegetariana, a ver, pueden escoger los alimentos en base a lo que ellos piensan que es saludable, pero entonces empiezan, bueno, voy a comer vegetales, voy a comer entonces una patata y voy a inflarme a avena y voy a inflarme a quinoa y voy a rematar con legumbres, porque las legumbres tienen proteína. Entonces, ¿cuánta cantidad de, por ejemplo, lentejas tenemos que comer para poder obtener la proteína que necesitamos? Tenemos que comer muchísima cantidad de lentejas. Entonces, aparte de lo que tú comentabas en tu publicación, Josema, los antinutrientes, las lectinas, todo ello, al final, hincharse a carbohidratos no es la solución. Y veo que ese es uno de los problemas más grandes cuando una persona decide alimentarse Sí. llevar ese tipo de enfoque alimenticio nutricional. Sí, al Vale. final, bueno, sí, decir simplemente, como dices Alejandra, al final los carbohidratos y la proteína que nos viene de las legumbres, pues te habría que comer muchísima cantidad para que fuese de una mínima disponibilidad. De esa densidad que nos aportan, por ejemplo, la comida animal, pues es lo que decías tú, Alejandra, tendrías que comer una barbaridad para igualarla. Y es que al final el diseño humano, bueno, pues hace 150.000 generaciones que somos cazadores, ¿no? Y al final lo llevamos en nuestros genes. Fuimos evolucionando y gracias a esa evolución disminuimos nuestro intestino, nuestro aparato digestivo y pasamos a tener un cerebro mucho más grande. Tenemos, por ejemplo, el doble de cerebro que nuestro predecesor, el primate, ¿no? Nuestro antecesor. ¿Y qué eso qué significa? Pues que, bueno, pues dejamos de tener ese intestino tan grande Sí. que teníamos antes para absorber los nutrientes de forma de unos alimentos como es la comida animal, ¿no? Que es mucho más densa y que no nos gastamos tanta energía en digerir todo eso, esa proteína o esos nutrientes que vienen de los vegetales, ¿no? Que como dices, te habría que consumir tantos que gastaríamos muchísima energía y muchísima eficiencia en digerir todo ello, ¿no? Entonces, al final, el diseño pues es el que es y, bueno, pues empeñarse en seguir dietas o modas pues veganas pues no va con nosotros, porque al final lo que el diseño humano nos ha permitido pues, evolucionar es nuestro cerebro, que el 60% del cerebro es grasa, y al final necesita alimentarse, ¿no? Y alimentarse con un intestino mucho más pequeño que cualquier, no somos rumiantes, no tenemos enzimas bacterias para digerir y para fermentar la celulosa, ¿no? de las plantas. Por lo tanto, al final es que es clave la alimentación, pues sí, podemos complementarla con vegetales, como decís, ¿no? Que además es óptimo, pues bueno, pues que tenemos otras cosas, antioxidantes, vitaminas que también nos complementan un poco la dieta, pero bueno, dejar un poco claro que al final el objetivo y el diseño humano es el que es y por más que nos empeñemos en pues modas o éticas o morales, pues no podemos tampoco ir contra la naturaleza. Sí, Correcto. es que realmente, bueno, habla, Fer. Sí, Sí, no, bueno. además, un poco lo que comentabas, Josema, que te ibas hacia el nivel antropológico, se publicó un estudio muy interesante el 5 de marzo, que además lo tengo por aquí, en la revista de Biología y Antropología americana, y en el Uh-huh. estudio que yo lo leí, acreditaban ellos que durante todo el Pleistoceno fuimos mayoritariamente carnívoros, ¿no? O sea, o sea lo que comíamos era todo alimento proveniente del animal, ¿no? Entonces, explican muy bien cuáles son los aspectos de cómo creen ellos que se cazaba, porque evidentemente no se puede saber a ciencia cierta, porque no estábamos allí. Aportan pruebas fisiológicas un poco sobre la bioenergía, que era lo que tú apuntabas, de cómo esa introducción de alimentos de origen animal, cuando dejamos de ser un primate que sí que nos nutríamos de frutas y verdura, para posteriormente empezar a comer, ya me saldrá, perdón. Éramos como las hienas, ¿no? Que éramos carroñeros, que íbamos comiendo determinados animales que otros depredadores cazaban y nosotros carroñábamos pues el tuétano dentro de los huesos y todo este tipo de cosas para posteriormente empezar a formar pequeñas sociedades de cazadores-recolectores donde ahí
se empezaron a organizar, que es donde nació la organización de las sociedades como base para poder cazar alimentos grandes, ¿no? Porque, claro, cazar requería de mucha energía y se necesitaba cazar alimentos grandes para que eso, el coste-beneficio fuera aceptable, ¿no? Entonces es un estudio muy interesante, si queréis ya os lo pasaré luego, que además lo tengo traducido al Genial. castellano. Y lo explican muy bien. Y ahí explicaban un poco lo que tú decías, que gracias a dejar de comer vegetales y empezar a comer ese tipo de grasa, primero del tuétano y todas estas cosas, y de carroñar, poco a poco pudimos ir quitando esa energía que necesita el intestino, Eso porque es. el mayor gasto de energía que hay en los rumiantes está en el intestino, ¿no? Por eso no pueden desarrollar energéticamente el cerebro y no pueden desarrollarse como un ser humano. Entonces es muy interesante y a lo que tú dices ya hay muchos investigadores que apuntan en esa línea, ¿no? Que gracias a que empezamos a comer carne y grasa, pudimos derivar esa energía del intestino para que el cerebro se desarrollara en mayor medida, porque también a nivel evolutivo necesitábamos desarrollar ese cerebro para no extinguirnos, ¿no? Como medio de supervivencia, porque necesitábamos ser más inteligentes que esos animales para poder cazarlos, ¿no? Entonces, a nivel antropológico también es muy interesante todo esto y evidentemente, pues bueno, si empezamos a comer vegetales, pues necesitaremos millones de años de evolución o cientos de años de evolución para volver a tener un intestino grande, pero evidentemente pues se derivará energía del cerebro hacia el intestino para poder captar esos nutrientes, ¿no? Sí, Alejandro, ¿querías decir algo? Sí, bueno, que al final nosotros no estamos recomendando que no comamos vegetales. Al final podemos comer vegetales verdes y tener una buena escogencia de los vegetales. Sin embargo, estamos de acuerdo que es muy difícil llegar a la proteína, a los macros de proteínas, sí o sí en dieta vegetariana, vegana, estamos claros. También quería comentar sobre las deficiencias. Como tú bien dijiste, Fer, hablaste un poquito de la vitamina B12. Es importante recalcar que es muy complicado también en las dietas vegetarianas veganas porque definitivamente no se come animales, que la biodisponibilidad de la vitamina B12 está en carne animal, especialmente en el hígado, en pescados, mariscos, lácteos, huevos. ¿Y qué pasa? Que esta deficiencia de vitamina B12 puede provocar un aumento de lo que es la homocisteína. Entonces, al final, la homocisteína es un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también la deficiencia de vitamina B12 y folato se relaciona mucho con daños neurológicos y también, sobre todo en embarazadas, con anemia megaloblástica. Y también está la deficiencia, ok, bueno, ya hablé del omega 3, que es importante recalcarla, y de la vitamina D. ¿Qué pasa? Que ya sabemos la importancia de la vitamina D en el organismo y sobre todo en el momento que estamos viviendo del bicho y todo esto. ¿Qué pasa? Que hay una deficiencia a nivel mundial de vitamina D. A mí casi todos mis pacientes vienen con deficiencia de el marcador de la vitamina D, que realmente es una hormona, y les mando siempre a hacer el examen del el marcador 25 hidroxivitamina D y la mayoría siempre tiene deficiencia. A esto súmale que lleven una alimentación vegana, vegetariana, en donde prácticamente a nivel de síntesis dietética es nula, ¿ok? Y a eso súmale que estamos, por ejemplo, ahora en invierno. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas vegetarianas, veganas, tienen más probabilidades de tener deficiencias graves de vitamina D. Eh, y por eso definitivamente deben suplementar, porque al final, bueno, también está la síntesis cutánea, ok, con la exposición solar, pero evidentemente no va a ser suficiente, más que todo en esta época. Y bueno, también tenemos algunas deficiencias por baja disponibilidad de hierro, zinc, selenio. Entonces, al final, la mayoría de las veces toca suplementar eh,
en este tipo de alimentación. Entonces, con algo que no estoy muy de acuerdo, porque deberíamos realmente obtener todos los nutrientes esenciales de lo que comemos y de la alimentación. Los suplementos siempre están allí, pero hay que usarlo en ocasiones específicas, ¿no? No siempre suplementar, y es algo que veo muy marcado en este tipo de alimentación, que si no suplementas, de verdad puedes eso significa que vas a tener muchos riesgos de presentar alguna enfermedad. Yo he tenido muchas personas veganas, vegetarianas que definitivamente se sienten muy mal, bajas de ánimo, deprimidas, se les cae muchísimo el cabello y al evaluar sus analíticas definitivamente hay deficiencias de muchos valores. Eso que dices ahora de también anímicamente es también, yo veo un déficit total de triptófano, porque al final el triptófano se encuentra en alimentos de origen animal, y luego hay gente que también suplementa con triptófano porque son veganos o vegetarianos. ¿Y qué pasa? Que claro, al final no tampoco comen grasa saturada, y al no comer grasa saturada los neurotransmisores no funcionan correctamente porque no hay conexiones sin existir la grasa saturada. Entonces, claro, de nada te sirve suplementar con triptófano para producir serotonina si no consumes grasa saturada, que la mayoría o prácticamente, no, salvo el aceite de coco, etcétera, el de grasa saturada es procedente de animal. Entonces ahí hay otro pie que cojea, ¿no? Importante en lo de la más dieta la vegana, deficiencia ¿no? de vitamina D, que también se asocia a Sí, claro. depresión. Sí, exacto, que también, pues, aparte de la sintetizarla del sol, pues, la yema del huevo, los pescados azules, etcétera, ¿no? Pero además También... de la vitamina D, lo que comentas, sobre también para poder sintetizarla necesitas el colesterol, ¿no? Eso es. Aunque el hígado produce de forma endógena el colesterol, estamos en lo que hablábamos un poco al inicio. Al final lo hace de forma precursora a partir de otro tipo de cosas que si también eres deficiente, pues al final vas a generar ahí una dislipidemia que funcione correctamente, porque también tienes que generar muchas grasas de las que necesitas de forma endógena, porque no las estás aportando, como tú bien apuntabas. Alejandra, pues fundamentas más en carbohidrato, que es lo que suele hacer la gente, más que a lo mejor buscar alimentos pues más tipo aguacate, más aceite de coco, como decía Josema, que puedan aportar grasas, pero siempre vamos más hacia este tipo de alimentos, pues legumbres, tal, y muchas veces obviamos frutos secos, obviamos este tipo de cosas que realmente no consiguen aportar toda la grasa que necesitan. Entonces, al final, como decíamos, la grasa es necesaria, o sea, 100%. Sí, y en las dietas vegetarianas hay niveles bajos de lípidos totales en plasma, colesterol, HL, que es súper importante tenerlo alto, y el LDL, entonces. Además en las dietas veganas se suele abusar de los frutos secos porque es un alimento bueno, pues la gente dice, bueno, pues incorporo grasa de los frutos secos, pero te descompensa muchísimo lo que decías, Alejandra, al principio, Sí, ¿no? el El ratio, ratio, sí, omega 6, omega 3, y es un grave problema porque al final la mayoría de gente tiene disparado el omega 6, que es muy inflamatorio y es perjudicial respecto al omega 3, ¿no? Y el omega 3, sobre todo en dietas veganas, al no consumir ni huevo ni pescado azul, pues se te va al suelo, ¿no? Sí, y otra cosita que quería acotar es que la mayoría de los vegetarianos también comen muchísima fruta. Entonces, Sí. al final, 5 o 6 piezas de fruta al día, más la avena, alto en carbohidratos, entonces terminamos en lo mismo y ya sabemos que una alimentación alta en carbohidratos puede traer diversos trastornos metabólicos de la insulina, etcétera. Entonces, bueno, tú que hablas mucho de lo de las frutas, definitivamente el vegetariano come mucha fruta y piensa que eso es saludable. Sí, es lo que nos han metido, ¿no? Sí. Pero bueno, En ya. general, la población piensa que comer muchísima fruta es saludable, Sí, es pero como, los veganos más. es lo de siempre. Al final la fruta, pues antiguamente el que recorría 5 kilómetros cazando para buscar comida y se encontraba un árbol con dos frutas y llevaba andando 10 o 12 kilómetros, pues le venía de lujo, ¿no? Comerse un par de manzanas que se encontraba. Pero claro, hoy en día estamos en la oficina sentados y qué sentido tiene reponer esos glucógenos. Tenemos las células rellenas ya, más que rellenas
de glucógeno. de O sea, que no glucógeno, tiene sí, sí. sentido. O Sí. sea, Fer, ¿que querías decir algo? No me he acordado de por dónde ibais, ya como os habéis liado con otro tema, pero bueno, para algo al tema de que estabais hablando de la nutrición y decía Alejandra también el tema de los frutos secos y lo comentabas tú también, al final lo que hablabas al principio del tema de los antinutrientes, ¿no? También hay que tener mucho cuidado cuando llevamos una dieta vegana de cómo hacemos ese tratamiento de alimentos, ¿no? Sobre todo para eliminar esos antinutrientes, esas lectinas, esos oxalatos, ese tipo de cosas que también muchas veces, por ejemplo, cuando cocinas esas propias verduras o lo que sea para eliminar los propios oxalatos, en el propio agua ya estás perdiendo también minerales y vitaminas, Mm. ¿no? Entonces, si ya de por sí tienes una densidad nutricional baja, pues si además durante el preparado para eliminar esos antinutrientes también le reduces la densidad nutricional, pues aún tienes un problema más agravado. Y luego, sobre todo, utilizan también que comen muchísimo pan. Si bien es verdad que ahora hay algunos que utilizan panes que no lleven gluten y este tipo de cosas, también pueden venir temas derivados por ahí, pues de que ya sabemos que el gluten al final puede generar un hipotiroidismo, pues porque sabemos que el gluten tiene el mismo peso molecular que la hormona tiroidea y genera una respuesta autoinmune sobre la tiroides y tal. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas también, no destruir la microbiota, hay que cuidarla muy bien. Luego tampoco comes alimentos lácteos, ¿no? Que aunque comes mucha fibra, pero bueno, alimentos lácteos, probióticos, que vienen en alimentos fermentados y demás. Entonces, pues al final, como tú apuntabas, Alejandra, hay que suplementar bastantes cosas y debe ir siempre de la mano de una persona que sepa de nutrición, pero además que sepa de dieta vegana. Porque yo, por ejemplo, no Mm. sabría hacer una dieta vegana porque no tengo los conocimientos necesarios. Sí, es que sí, yo tampoco me atrevería porque no es no tener los conocimientos, es que no lo veo. O sea, decir una dieta vegana no la veo. Que me digan que hay que comer vegetales, obviamente soy partidario, los como a diario y los recomiendo a diario, pero obviamente creo que según el diseño humano comer únicamente vegetales no es sostenible para nada por Es nuestro diseño. Es que complicado, es sí, es, complicado. Yo pienso, no sé qué piensan ustedes, que bueno, al final ser vegetariano, por ejemplo, las personas que comen huevos y que comen por lo menos, claro, a ver, pescado algún y lácteo, ¿no? lácteos, por lo Mm. menos están Yo, consumiendo algo de proteína animal yo allí y bueno, prefiero eso que simplemente ser vegano. Yo hay Alejandra, por ejemplo, que creo que se llama Novo Lacto Vegetarianos o Sí. alguna una cosa así, ¿no? Es un compendio ahí. Yo pues ahí al final, pues bueno, no, lejos de que a lo mejor si no comes huevos perfectamente criados, que la gallina produzca suficiente omega 3 y tal, puedes descompensar ratios, como tú decías y tal. Pero bueno, yo hasta ahí, si se estructura bien, creo que se puede llevar una dieta con algo de legumbres, si se cocina como Dios manda, vegetales, un poco de fruta y luego pues eso, aportando huevo, aportando queso y tal, no me parece, quiero decir, no me parece una mala dieta, ¿no? Haciendo las cosas bien porque al final estás aportando todo lo que necesitas y tal. Pero claro, yo realmente un poco lo que decía José más, solo a base de vegetales yo no lo veo, o sea, no lo Mm. veo. Yo tampoco lo veo. Muy bien, pues si queréis pasamos a otro punto, como son los síntomas evidentes, ¿no? A las carencias de estos tipos de alimentación y las posibles enfermedades que pueden desarrollar. Si quieres, bueno, como queráis, empiezas Sí, tú, Fer, si quieres. al final esto es un poco, creo que si quieres Sí, pasamos a José, porque creo que esto lo ha tratado ya Alejandra bastante bien, ha dicho todas las deficiencias y un poco, pues bueno, al final se genera, pues eso, en una mujer, por ejemplo, que sea vegana y tal, pues el hierro hemo, por ejemplo, si tiene menstruaciones muy sangrantes, que normalmente si llevas ese tipo de dietas vas a tener ese tipo de menstruaciones, pues al final el hierro hemo, si no lo activas con un vinagre o no lo activas con ácido asórbico o tal, pues no vas a absorber, ¿no? Al final vas a generar deficiencias en hierro, vas a generar deficiencias en vitamina B12, pues con los problemas de que todo esto acarrea, que lo comentaba un poco Alejandra, ¿no? Al final son las deficiencias y las enfermedades que se van a derivar de esas deficiencias. Al final son desajustes metabólicos. sí, bueno, yo aquí sí quería hacer un poco hincapié, más que nada, bueno, lo he puesto en mi post de esta mañana, ¿no? Lo que también lo ha comentado un poco Alejandra por encima, lo de las lectinas, ¿no? Pues que al final cuando tú basas toda la alimentación, como tienes que comer muchísima cantidad para llegar a un mínimo de energía, de nutrientes, pues esto, ¿qué pasa? Que muchos vegetales, muchas frutas van cargadas de lectinas.
Sobre todo, además, que últimamente está de moda lo integral, y lo integral todavía yo lo recomiendo menos porque tiene todavía más carga de antinutrientes y de lectinas. ¿Y qué pasa? Que al final estas moléculas se unen a moléculas de azúcar y de proteínas y se cuelan hacen brechas, ¿no? En los intestinos y en las vellosidades de los intestinos, se cuelan pues provocan un desastre porque al final muchas veces se mimetizan, ¿no? Hay un efecto de mimetismo con otro tipo de estructuras que son de similar, digamos, se parecen muchísimo y nuestro sistema inmune al final ataca, Los ataca, ataca, sí. claro, ataca tanto a estos intrusos que se cuelan por el intestino permeable, que es lo que produce, como a tejidos sanos y al final pues te producen miles de patologías y enfermedades autoinmunes. Y bueno, pues esto sí lo querían dejar un poquito claro, ¿no? Era un poco también a lo que yo comentaba, ¿no, Josema? También con el Sí, tema del gluten y tal, ¿no? Entonces, al final, pues eso bueno, es. todo lo que vaya a destruir la microbiota, pues al final va a generar una Sí, crisis y va a generar problemas. Eso está... sí, y es que hay gente, como decías, que me había venido a la cabeza antes, que hay gente que come pan sin gluten, ¿no? Y al final incluso a veces es peor porque inyectan otro tipo de lectinas, otro tipo de conservantes para mantener Sí, sí, pues que no sea tan perecedero, etcétera, ¿no? Y son incluso de menor tamaño que el gluten, y las defensas nuestras no las distinguen también como el gluten. Y todavía producen más intestino permeable que el propio gluten. O sea que hay veces que es peor el remedio que la enfermedad, ¿sabes? sí, Sí, y el problema también que veo es que al final, por ejemplo, si incluimos el pan, el pan es un procesado. Al final, no estamos yéndonos por la línea de la alimentación o la comida real, la alimentación de humanos, sino yéndonos a los procesados. Entonces, al final, ¿es bueno comer pan? No. Ciertamente, en ciertos momentos puedes comerlo, sí, pero definitivamente los veganos y vegetarianos casi siempre comen muchísimo pan, así sea sin gluten. Y está también que eso lo comentábamos en los tres en la publicación. Me llama mucho la atención la cantidad de ultraprocesados veganos que quieren imitar por ejemplo, los embutidos de origen animal. Entonces vemos, por ejemplo, las hamburguesas veganas, esta Beyond Burger, que es súper famosa. Entonces vemos la lista de ingredientes y son como 20 ingredientes, incluyendo maltodextrina, Claro. azúcares, jarabe, glucosa, etcétera, etcétera. Y si lo comparamos con una hamburguesa de animales de pasto, o sea, ahí la diferencia es enorme. Entonces, al final, los veganos se han aprovechado mucho de todo esto, de recomendar o de crear estos ultraprocesados que al final definitivamente van a agravar la situación, porque entonces las personas, y volvemos a lo mismo, si no tienen una dieta, un enfoque nutricional y una planificación nutricional adecuada de esta dieta vegana y vegetariana, y la llevan por su cuenta, es muy difícil llegar a las vitaminas, a las proteínas, y definitivamente comienzan a ver el marketing por allí y, ay, bueno, voy a comprar esta hamburguesa vegana porque es súper sana, este chorizo, estas albóndigas, y al final quieren sustituir esa proteína animal por ultraprocesados de origen vegetal que al final son terribles. Es mejor que comas la, los embutidos y la proteína de nosotros, o sea, la que comemos los omnívoros, ¿no? al final es un poco la propia incoherencia, ¿no? Que es lo que Sí, ponía, la incoherencia. un poco lo que ponía yo en mi post, ¿no? Al final yo entiendo que una persona que de verdad esté comprometida y no le importe perder algo de salud porque piensa que así está cuidando el medio ambiente y le dan pena a las vacas y los cerdos y todas estas cosas, pues bueno, entiendo que a lo mejor lleve una alimentación saludable y tal, pero claro, es un poco lo que comentaba yo en el post. En el momento empiezas a consumir ultraprocesados y procesados que vienen de una industria manufacturera que contamina por diferentes vías
para generar ese tipo de alimentación y que además resulta que precisamente esos lobbies veganos son los que han estado lanzando los estudios que decían que la carne, sobre la procesada, porque los estudios esos están fundamentados en carne procesada, producía cáncer, y ahora te estás atiborrando a la misma mierda que precisamente habéis utilizado para criticar y decir que la carne es mala. Entonces es una incoherencia tremenda. O sea, yo entiendo y respeto el posicionamiento de una persona que diga, pues bueno, yo no quiero que maten a ningún animal. Que otra cosa diré, muchos de los animales que hay hoy en día, como vacas, cerdos y tal, siguen existiendo, sigue habiendo la cantidad que hay porque hay ganadería. En el momento de la ganadería desapareciera, posiblemente ese tipo de animal desaparecería también, ¿no? Como ha pasado con muchísimas especies en todo el planeta, porque los humanos ocupamos hábitat completos y no hay sitio para este tipo de animales, ¿no? Entonces muchos de ellos están en el planeta porque hay ganadería, si no desaparecerían. Entonces, al final es una incoherencia de no ver, también un poco lo que decíamos de que no vemos que los cultivos, los monocultivos, por ejemplo, también están destruyendo hábitats, están matando insectos, están matando aves, o están desplazando diferentes aves, están matando pequeños roedores, están matando todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, es un poco incongruente, ¿no? Porque yo entiendo que, como os decía, que una persona esté comprometida con los animales y no coma, y luego quiera comer vegetales, pero tenga su propio huerto o le compre al agricultor del pueblo de toda la vida, que tiene su pequeño terreno y cultiva, ¿no? Pero la mayoría de ellos compran en Mercadona, que vienen de monocultivos extensivos que destruyen ecosistemas enteros. Entonces, para mí es una incoherencia total. Quiero decir, si estás a favor del medio ambiente y tal, tienes que estar a favor. Yo, por ejemplo, llevo una dieta cetogénica. Yo no compro en Mercadona ni la fruta, ni la verdura, ni nada. Yo voy a productores locales que tienen sus animales, que tienen sus huertos y que tienen sus frutales, y les compro a ellos, porque entiendo que primero así fomento la economía de estas familias y segundo, estoy siendo coherente con mis valores. No digo que soy vegano porque quiero ser súper guay y luego me voy a comprar a Mercadona, ¿no? No, y además con esto que dices, Fernando, hay mucha gente que a mí me dice que, bueno, pues los animales que sufren y tal, ¿no? Y luego tampoco ven cuando ellos comen estas hamburguesas ultraprocesadas y todo esto de alimentación vegana, pues tampoco ven a esa gente que está cavando en gente así, ¿sabes? O inmigrantes ilegales que los contratan por 4 pesetas y los tienen cavando de sol a sol para que ellos puedan comer esas hamburguesas veganas. O sea, para ellos eso no es sufrimiento. El ser humano para ellos el ser humano no sufre o tienen, no sé, o creen que el ser humano no debería existir o no sé, es que hay veces que dices, joder, se preocupan por el sufrimiento de un animal, pero luego no ven a esa pobre gente de sol a sol trabajando por 2 pesetas. Entonces, claro, es lo que dices, al final es una incongruencia total y yo con eso pues tampoco comulgo. Sí, a ver, yo puedo entender el animalismo y el respeto a los animales y se puede respetar, ¿no? Eso. Pero lo que no estoy de acuerdo es en que uno sea tildado, una persona que lleve una alimentación vegana, vegetariana, sea tildado de una persona que lleva una alimentación saludable. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé si a ustedes, que bueno, a ver, evidentemente llevo un estilo de vida sano y tal, entonces me dicen, vamos a un restaurante. Entonces, ay, bueno, pero tú definitivamente si llevas un estilo de vida saludable, vamos a ir a un restaurante vegano, porque, a ver, eso es lo que tú comes, ¿verdad? Entonces yo digo como que no, o sea, yo soy no anti-vegetariana, pero definitivamente no es la alimentación que llevo, entonces más alejada de la realidad, imposible. Entonces, cambiar un poco, sobre todo la mentalidad de las personas al pensar que la dieta vegetariana es la más saludable. O sea, no sé por qué la han tildado de la más saludable. Y así, o sea, tú puedes hacer una encuesta en la calle y a las personas preguntarles qué les parece o cuál es la alimentación más saludable y te van a decir que es la vegetariana o vegana. Pero La mayoría, ¿no? eso, Alejandra, tiene un factor clave y es que los lobbies, la gente que controla, que tiene dinero, que tiene poder, han hecho una campaña bestial para que la gente piense que la alimentación es la más saludable, ¿no?
Y lo han hecho desde todos los posicionamientos. Han conseguido meterse en estudios científicos, que lees algunos estudios y tal. Controlan, pues no sé, estamentos como la OMS y cosas de estas, porque al final controlan la industria manufacturera, ¿no? Al final ha habido que hacer una campaña para fomentar como que esto es súper saludable y ahora viene la segunda parte, que es que te están introduciendo todos esos alimentos ultraprocesados que son ellos mismos quienes te los venden, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando se dijo que la grasa provocaba el problema cardiovascular les creyeron? Pues porque la empresa azucarera con otros lobbies de poder o de presión hicieron unas campañas bestiales a nivel televisivo, a nivel científico y a nivel de todo esto para que la gente pensara que realmente es eso. Y eso ha durado 40, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces ahora hemos empezado una campaña donde, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero, por ejemplo, Bill Gates ha comprado creo que la extensión de California en terreno. No sé si sabéis que el mayor accionista de la Beyond Meat esta que decías tú, la empresa que la fabrica es el señor Bill Gates también, ¿no? Entonces, ahí hay unos lobbies de poder que realmente les interesa todo esto, porque ellos van a ganar mucho dinero, ¿no? Te diré también que yo, por ejemplo, me gusta mucho la bolsa y la Beyond Meat esta se ha pegado una castaña de 1000 pares de narices, ¿no? Que a mí me alegró bastante que se pegara semejante zambombazo en bolsa, ¿no? Entonces, pues bueno, al final está todo relacionado. Ellos generan esto porque, pues lo que decimos, al final van a ganar dinero. Todo es un negocio, como Claro, todo. y si tú te enfermas, pues mejor todavía, porque como controla también las farmacéuticas, pues ya de paso te venderé lo que necesites. Entonces, pues está todo el círculo cerrado, que se dice. Tal cual. Vale, pues nada, no sé si queréis aportar algo más. Yo también quería dejar claro un poco que hay muchos tipos de vitaminas que son liposolubles y que en las dietas estas pues veganas pues no tienen prácticamente nada de grasa, no son muy bajas en grasa y pues entonces al final, aunque aportes vitaminas de los vegetales, pues si no tienes grasas en circulación, pues es complicado el transporte y al final la eficiencia del ser humano en esas vitaminas, ¿no? Y luego pues también recomiendo a todos un post de MS Carnivore, que no sé si la conocéis, Sí. sobre los Que ojos está por veganos. aquí, la vi. Sí, la vi antes. Sobre ojos veganos, que a mí me hace mucha gracia porque es que es totalmente real. O sea, que al final el mal funcionamiento hepático por el déficit nutricional que acarrea estas dietas se ve reflejado en ojeras, en mirada vista perdida, etcétera. Y os recomiendo a todos verlos, ¿no? Y ver el post de ella. Mira, nos está saludando ahora mismo, además. Sí, hola. Yo Sí, realmente la mayoría tiene como signos como de enfermos. Sí, es que al final es un déficit nutricional, porque es lo que decíamos, ¿no? Claro, Estamos diseñados para un tipo de nutrientes y luego no le no damos eso a serán nuestros. todos, porque hay mucha gente que me escribió y que no, pero yo estoy súper bien, mis analíticas están perfectas, eso es un tema a debatir. Puede ser que a muchas personas les vaya bien porque, a ver, no sé, lleva una Sí, planificación de, pero de los macros de proteína y tal, pero realmente no pienso que sea la mayoría de la población, ¿eh? yo no lo creo, porque al final es como una señora antes, me decía que ella le va muy bien con el veganismo, pero claro, luego me dice, es que como huevos y quesos y lácteos, entonces es que no es veganismo, ¿sabes? O sea, al final el huevo es el alimento más completo que existe, entonces ya es como por eso, sí. increíble. Yo ahí coincido contigo, ¿no? Al final, quiero decir, si comes huevos, quesos y tal, yo cuando me enteré, Claro, porque yo hace poco que había una dieta que era ovo-lacto vegetariana o tal, o no sé qué, que comían sí. huevo, queso y tal, y yo dije, pues bueno, esto no es para mí no es una dieta exclusivamente fundamentada en vegetales, ¿no? Di que no comes carne o pescado porque no tal, pues bueno, al final comes huevos y queso que con eso aportas lo que necesitas. Yo, como os decía antes, a mí una dieta bien estructurada ahí, hay deportistas que la llevan y les funciona, ¿no? ¿no? Entiendo que no será para todo el mundo, por lo que decía un poco José Mantes del tema de la microbiota y tal, que tienes que estar bien y tienes que saber llevarla. Pero, por ejemplo, otro rasgo que yo veo también mucho en muchos veganos es que tú los ves y no tienen tono muscular, ¿no? La mayoría Sí. no tienen tono muscular, ¿no? Primero por lo que decías tú al principio, Alejandra, de que es muy difícil llegar a aportar toda la proteína que Muy necesitas. difícil. Y si bien es verdad
que no hace falta aportar todos los aminoácidos en una misma comida y tal, sí que tiene que haber unos ratios de aminoácidos correctos, de leucina, isoleucina, valina, todo este tipo de cosas, que al final, pues bueno, puedes comer por aquí y por allá, pero es lo que decíamos, cada tipo de aminoácido tiene una función dentro del cuerpo. Entonces, si tú necesitas De acuerdo. 200 para construir masa muscular, 200 Mm. de leucina para construir masa muscular y estás aportando 50, pues al final no vas a construir, ¿no? Y entonces eso al final se va a ver reflejado también en que no vas a tener tono muscular con la importancia que tiene el músculo, porque es un órgano paracrino, ¿no? Entonces, pues bueno, A mí, yo a mí me quería parece decir, que no es sostenible en el tiempo. no, Este día. yo quería puntualizar porque mucha gente dice, no, es que he cambiado una dieta vegana y me siento genial. Hombre, a ver, ¿de dónde venías? Claro. También eso, hay que ¿Qué ver de estabas dónde comiendo? venías. Que estabas comiendo y luego pasas a la dieta vegana y estás generando un déficit que normalmente al principio pues comen mucha verdura y tal, a lo mejor no meten tanto hidrato, entonces pierdes agua, pierdes algo de peso y tal, pero claro, es que si venías de meterte mierdas Claro. ultraprocesadas, azúcares, grasas trans y tal, y de repente empiezas a comer vegetales saludables, fruta y tal, pues Claro, cambias evidentemente ese tipo de alimentación y te vas a sentir súper bien de pronto los primeros meses, pero sostenible en el tiempo, no lo creo. Y para deportistas, yo que soy deportista tampoco, porque al final el déficit de hierro es brutal, porque el hierro hemo, todos sabemos que se absorbe, el hierro hemo, ¿no? Para el que no lo controle, pues es el hierro animal, el hierro que se, de la comida, de la carne animal. En cambio, el no hemo, que es el que aportan los vegetales, pues se absorbe pues muchísimo menos, infinitamente menos que el hierro hemo. Entonces, lo que decíamos, ¿cuánta cantidad tienes que comerte un camión entero de lentejas para absorber una mínima parte de hierro? Que por el otro lado, un filete de carne roja te la está aportando vamos, mucho más biodisponible. sí, Y a ver, y las legumbres inflaman demasiado. Sí, lo de los antinutrientes, o sea, los fitatos, etcétera, sí. bueno, Exactamente. yo por terminar ya, ya casi llevamos la hora, quería Sí, puntualizar y comentar que, bueno, un poco por... yo no tengo nada en contra, como os decía, de la gente que quiere llevar una dieta fundamentada en plantas y es coherente con su decisión. Principios. Entonces, lo que comentaba, a mí una persona que la lleva es coherente, compra productores locales, no como hay ultraprocesados, hace todo este tipo de cosas y lo hace yo, todos mis respetos, ¿no? Al final, pues bueno, estás perjudicando, desde mi punto de vista, estás perjudicando un poco tu salud sí, en favor de tus valores, ¿no? Y yo, pues bueno, es su decisión, creo que está equivocada, pero bueno, al final yo la respeto, pero con lo que no puedo es con las incoherencias de esta gente que va dando lecciones y se cree moralmente superior a los demás y luego, pues por ejemplo, va y come alimentos procesados o compra verduras en Mercadona de cultivos extensivos y tal. Entonces, un poco lo que ponía yo al final en mi post de como reflexión de que lo que tenemos que hacer es empezar a respetarnos, porque para mí, yo por ejemplo que compro carne de productores locales, como decía, de ganaderos y tal, pues bueno, yo pienso que estoy favoreciendo, ¿no? Porque si bien es verdad que al animal al final lo van a matar para que yo me lo pueda comer, ese animal durante todo el tiempo que ha estado pues limpiando los bosques, defecando por los bosques también, que también al final está haciendo que la tierra coja minerales, en los ciclos de carbono y todas estas cosas, pues al final se genera un ecosistema dentro de una cadena trófica, que el que haya estudiado un poco de biología entenderá de lo que estoy hablando, se genera un ecosistema dentro de una cadena trófica y al final hay gente que está en la pirámide y gente que está debajo, ¿no? Entonces nosotros, pues por gracia o por desgracia, estamos encima y estamos arriba de la cadena trófica y lo que tenemos que hacer es fomentar que esa cadena funcione bien para que nos podamos mantener ahí arriba siempre siendo respetuosos con el medio ambiente, ¿no? pues sí, yo totalmente también de acuerdo con esa afirmación que ha hecho Fernando. Sí. También estoy súper de acuerdo y para finalizar, eso. Yo tampoco es que estoy en contra de las personas que llevan este tipo de dieta, las respeto, ¿vale? Pero sí recomiendo definitivamente que tengan una planificación y un diseño y una estructuración de su dieta, porque muchas personas se ponen a hacer este tipo de dieta a lo loco, se hinchan a carbohidratos y no llegan a los macros de proteína, no se suplementan y entonces se llevan una súper mala experiencia. Entonces, definitivamente, bueno, aparte de las incoherencias,
definitivamente lo que más recomiendo es que si la van a llevar a cabo, que sea estructurada. Pero realmente no me parece una dieta ni sostenible ni súper saludable como la pintan muchas personas. Sí, pues yo igual, un poco en esta línea, como decía, estoy de acuerdo con Fernando y también contigo, pues es eso, ¿no? Respetar, pues claro, lógicamente, pues respetamos todo. O sea, es que tampoco voy a ir a casa de nadie a pegarle, ¿no? Porque coma solo plantas, es que al final no tiene sentido. Pero bueno, estamos aquí un poco pues para lo que Abrir hemos los ojos un estudiado, poco a esas sí. personas que piensan que es la panacea. Sí, al final estamos en eso, pues para, no sé, enseñar lo que nosotros hemos estudiado y lo que estamos poniendo en práctica con todo el que nos pide ayuda, pues entonces no tiene sentido que nosotros creamos que funciona o que hemos estudiado que funcionan las cosas y luego, digamos, otras contrarias, no tendría sentido. Entonces nosotros lo que vemos que funciona y lo que hemos estudiado y lo que basados en la ciencia y tal, pues es lo que decimos, que luego respetemos, pues sí, claro, cómo no vamos a respetar, pero yo lo que no puedo es apoyar una tipo de dieta que no es no va con el diseño humano, vamos, en una palabra, ¿no? Y al final pues lo que te produce son miles de deficiencias y al final pues enfermar. Y también basadas en la experiencia de personas que acuden a nosotros y han llevado una alimentación vegetariana vegana y se han enfermado y Sí, quieren sí, una solución y no entienden por qué les pasó eso. eso es. Yo, yo conozco a varias, por ejemplo, MS Carnívore fue vegana en su día, si no... Sí, Yo conozco a Alba también, que estuvo estudiando dietética tal, y ellos fueron veganos durante mucho tiempo. Y es verdad que durante un tiempo, pues 1 o 2 años, más o menos se encontraron bien, ¿no? Luego a partir de ahí parece que empiezan las deficiencias. Por eso mucha gente que apoya sus postulados, claro. "No, es que los estudios dicen, ya, pero ¿qué estudio hay que sea de 2, 3, 4 años? Entonces, cuando haya un estudio ahí y de verdad se acredite con un buen estudio científico y tal que esto funciona, pues entonces veremos a ver qué es lo que han hecho y podremos hablar de otra cosa, ¿no? Y para todos aquellos que dicen que es que la dieta cetogénica, por ejemplo, tampoco tiene estudios a largo plazo, pues bueno, yo les remito al estudio que he citado al inicio de la intervención, que es un estudio publicado en la revista americana de antropología, donde atestiguan que mayoritariamente consumimos este tipo de cosas. Y además tampoco hace falta estudio, simplemente con el sentido común. Si durante un gran tiempo estuvo todo el planeta congelado y nosotros conseguimos sobrevivir, Sí, dudo mucho que floreciera nada durante este tiempo, ¿no? Entonces, al final tuvimos que Así carroñar, es. comer animales y gracias a eso evolucionamos. Y el que piense que otra cosa, pues bueno, allá él y su equivocación, ¿no? Sentido común, claro que sí. sí, sí, si fuese ideal seríamos rumiantes, es que no hay más. Entonces con eso se reduce un poco todo. Bueno, yo Así es. quería despedirme, que ya sabéis que yo mis ritmos circadianos son las 10:30, ya debería de Sí, estar en la igual cama. yo, por eso tengo las gafas y ya vamos a bajar la Y, luz. y quería despedirme y nada, como no creo, aunque hablaremos mañana por WhatsApp y tal, pero bueno, aquí en directo deciros que terminéis bien el año y que afrontéis el próximo mejor todavía si cabe. Esperemos que la situación mejore, a ver si de una vez se solucionan todos los problemas sociales que tenemos y podemos empezar a volver a vivir y nos podemos reunir y conversar allí en directo, pero en En directo, presencial. Pues pero sí. cercano, sin distanciamiento. Mira, miraba por aquí que dice que aquí un libertario, nuestra saliva tiene mucha milasa para procesar almidones. Pues que sepas que hay muchas semillas y muchos antinutrientes lo que hacen precisamente es inhibir esas enzimas que precisamente procesan esos almidones. O sea, que ten cuidado. Bueno, gracias chicos, de verdad un placer estar con ustedes esta noche y bueno, que tengan un feliz año, el último directo del año y ya vendrán más el año que viene. Sí, Muchísimas Eso es. gracias. el Pues año que nada, eso. El año que viene tenemos que ir haciendo uno así mensualmente, ha estado muy bien y creo que Sí, además sí, sí. hemos tenido bastante repercusión. Yo he estado mirando a la gente que nos ha estado viendo y creo que es interesante que podamos aportar. Así que nada, un beso y Pues un eso. abrazo para los dos Un y abrazo y gracias a todos los que Eso. se Pues conectaron. igualmente. Un nos feliz Nos año vemos a el año todos que y viene. Gracias, Josema. eso es. Gracias, Fer. Siempre un placer. Feliz año a todos y eso. Muchas gracias por vernos. Hasta venga, Adiós. Lo luego. dejas guardado, ¿eh? Eso es, aquí se queda. guárdalo. Venga, gracias, hasta luego. Adiós. Chao.